Ahí está grabando, ¿no? Sí, sale que está grabando. No sé, pueden decirme por el chat o algo. Sí, 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 sí. Ya. Eh, ya, bueno, me dan el conjunto A, que son los números X en los reales, tales que existen en los naturales, y un Q en los enteros, tal que mi X se puede escribir así, como la suma de ese natural más ese entero. Ya, si ven este conjunto que está acá, ¿qué es lo primero que se les ocurre hacer? ¿Tienen alguna idea de cómo poder demostrar esto? Que esto es numerable. O sea, ¿cómo lo harían? ¿Con una función? ¿Harían una unión de conjuntos? ¿Fijarían variables? Ya biyectividad, ya fijar en OQ. Sí, ya fijar. Sí. Eh, ya es en general como, bueno, la mayoría dijo fijar y sí está bien. Porque bueno, tenemos como varias variables dando vuelta y podemos como fijar alguna y ver, no sé, si llegamos a un conjunto más chico que es infinito y así demostraríamos que hay infinito. Ya, entonces, bueno, pueden fijar cualquier variable en lo que quieran, en verdad. Yo no sé si se acuerdan que les había dicho que ojalá, si fijan variables, como dejar la más fácil como no fija. O sea, en este caso, como el n está en los naturales, como la idea es no fijar el n. Como intento fijar el q que está en los racionales, que es como un conjunto más complicado. Entonces, bueno, eso, como fijar el q. Y pueden fijarlo en uno, en dos, en un medio, lo que sea, pero siempre lo más fácil es como fijarlo en cero o en uno. ¿Sí? Entonces, voy a decir eso. Entonces, voy a decir, fijemos em, q en cero, que bueno, un número racional, y definamos el conjunto A' como. Y entonces A' va a ser simplemente lo mismo que está arriba, o sea, el mismo A, pero ahora en vez de decir que existe un Q en Q, voy a hacer que ese Q sea cero nomás. O sea, que existe un n en los naturales, tal que X es igual a n más cero. ¿Ya? O sea, como que cero más cualquier cosa es cero, entonces esto quedaría como eh, esto que está así. Ya este conjunto, ¿alguien cacha cuál es? ¿Cuál es ese conjunto que está ahí? Como los números que se pueden escribir como un natural. ¿Qué conjunto es ese? Sí, en es cierto, el conjunto de los números naturales, sí. Ya, entonces, bueno, fijé una variable. Como fijé una variable, tengo que este conjunto A' es subconjunto de A. Pero bueno, A' es igual a los naturales, sí. Entonces, claramente, el A' es subconjunto de A. Y como el A' es igual a los naturales, entonces los naturales van a ser subconjunto de A. Y bueno, si tengo esta relación de subconjuntos, la idea es llevar esto a cardinales y la propiedad es que si tienen un conjunto que es subconjunto de otro, entonces su cardinal va a ser menor o igual. O sea, van a tener esto. ¿Sí? Y eso es como, bueno, lo típico que uno quiere hacer. O sea, demostrar que un conjunto más chico... Ah, no, espera, esto es... sí, está bien. Sí, esa. Entonces, lo que quieren ver es que un conjunto más chico, en este caso A', es infinito. En este caso, bueno, nos dio justo los naturales, pero quizás no hubiese sido los naturales, quizás hubiese sido otra cosa, pero que claramente era infinito. Y después, bueno, sacan como que tienen que el A va a ser el A' va a ser subconjunto de A, y van a tener esta otra relación, y después simplemente concluyen esto que está acá. Sí, espero como que ya como que con esas cosas se manejen. Eso es como la empezada de todos los ejercicios donde pueden fijar variables, y eso, como no es mucho más. Em, y ahora queremos demostrar la otra desigualdad. O sea, queremos demostrar que el cardinal de A es menor o igual de los naturales. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? ¿Cómo podemos hacer eso en este caso? ¿Tiene alguna idea? Bien de inyectividad. Ya, pero igual para inyectividad como que necesitaríamos otro conjunto y no sé, como que no, quizás no está tan claro como con qué conjunto podríamos hacer una función. Eh, ya, a ver, lo que dijeron que hace infinito. Ya, lo que dijeron que A es infinito, eso ya lo demostramos, po. Ya vimos que A era, o sea, que los naturales estaban contenidos en A. Eso significa que A es infinito.
Em, lo que dijeron que como n pertenece a lo natural, entonces pertenece a Q, eso está bien. Y lo que dice Vicente, buscándolo en subconjunto de un numerable, es igual está bien. Entonces, lo que yo les intentaba decir siempre era que lo que quieren ver es que el conjunto A está contenido en algún conjunto que sea numerable. O sea, como que si yo digo que A es un conjunto de B y este B es numerable, entonces voy a decir que el cardinal de A va a ser menor o igual de B, y como este es numerable, esto acá va a ser igual de los naturales, ¿sí? Esa es como toda la idea. Ya como bien dijeron, este conjunto es un conjunto de Q, pero bueno, ¿cómo hacíamos esto? Lo que hacíamos era darle un elemento en A cualquiera y ver a qué conjunto pertenecía ese elemento, o sea, a qué conjunto pertenecía ese elemento que nos damos. Entonces yo voy a decir, bueno, sea X en A, eh, ya tenemos que, bueno, si X está en A, por definición del conjunto A, ¿qué sé yo de ese X? ¿Que cómo se puede escribir? O sea, ¿cómo es la forma de ese X? Una suma de un natural con un racional. Claro, entonces existe un N en los naturales y existe un Q en los racionales, tales que X lo puedo escribir como la suma de esas dos cosas, ¿cierto? Ya, y ahora si X es la suma de un natural con un racional, ¿dónde va a estar esa suma? ¿En los reales? Sí, pero no me funciona mucho que sea en los Ah, reales. en Q también, en Q. Sí, va a estar en los racionales, sí. O sea, obviamente va a estar en los reales, ¿cierto? Como de partida X es un real, pero no le sirve mucho como llegar tan allá, ¿cierto? Porque si llega muy allá, como va a tener que, bueno, que A subconjunto de los reales, pero los reales son no numerables. Entonces, como que no podemos asumir nada de eso. Entonces, la idea es llegar a un conjunto que sea numerable, ¿cierto? Entonces, si este X lo puedo escribir como la suma de un natural más un racional, entonces, como bien habían dicho, como n está en los naturales, entonces n también va a estar en los racionales, ¿cierto? Porque los naturales son subconjuntos de los racionales. Y esto implica entonces que la suma de n más q va a estar en los racionales, ¿sí? Y bueno, como x es la suma de n más q, entonces x va a estar en el racional, ¿sí? Entonces yo me di un x en a cualquiera y diga que a ese x estaba en los racionales. Entonces puedo concluir que a va a ser subconjunto de los racionales, ¿sí? Y de acá sacan que entonces el cardinal de A va a ser menor o igual al cardinal de los racionales. Y bueno, el cardinal de los racionales es igual de los naturales porque saben que los racionales son numerables. Y ahí está listo, pues. Tienen esta desigualdad que está acá y tienen esta desigualdad que está acá. Entonces, juntando esas dos cosas, la voy a poner en rojo para que se entienda que estamos haciendo eso. Voy a tener que el cardinal de A va a ser igual al de los naturales. Y esto es lo mismo que decir que A es numerable. ¿Ya? Entonces eso, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de hacer. O está bien. De por sí así son todos los ejercicios de numerables, ¿no? Como probar que algo es numerable, hay que acotarlo por arriba o por abajo, y eso. O O sea, hacer una función, tal vez. no todo. Al final tenéis como tres formas típicas, que lo primero es como, claro, ver que es infinito, que es lo más numerable, o sea, como lo que hicimos ahora. El otro es verlo como una unión de cosas, y lo otro es empezar a hacer con las funciones biyectivas. Esos son como los tres métodos que hay para demostrar numerabilidad. Y va a Vale. depender al final de cada caso. Yo les recomiendo siempre como lo de la función, pensarlo como última opción, porque la función es como normalmente un poco más complicada que se le ocurre, y más encima como que tienen que demostrar inyectividad y biyectividad, o sea, no es tan directo a veces. Entonces, si pueden como usar otros métodos, les recomiendo ver otros y dejar como la función como última. Sí, la función igual como funciona cuando tienen cosas más abstractas, y como que no saben mucho de los conjuntos. Ya eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, va a pasar al siguiente. Ya bueno, pasemos al... ¿Alguien iba a hablar? ¿O no? Ya bueno. Ya pasemos al siguiente. Se me da este conjunto B, que son todas las cosas que se escriben así, como una A partido B más C partido D por raíz de 3. Tales que, bueno, A están los naturales, B un entero que no es cero, C están los racionales y D un impar. Sí, en verdad como todo este chamuyo que está acá, como, no sé si cachan, pero ya como queda un poco lo mismo al final. La cosa es que todos estos conjuntos de acá son numerables y podemos hacer cosas con esos conjuntos. Em, pero bueno, como que
solamente como tiene varias variables como para que hagan más cosas, pero al final es como lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato. Ya, esto de acá, cómo demostrarían que es numerable? Ya, fijar B, C y D, sí, eso lo quería yo. Em, sí, crear un nuevo conjunto, sí, o sea, al final lo mismo que estamos haciendo, lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, como si tienen tantas variables, mejor pueden fijar todas menos una y van a llegar a algo que es más chico y ojalá ese algo que es infinito, sí. Y bueno, ¿por qué fijar B, C y D y no la otra? Bueno, porque A está en los naturales, sí. Si A está en los naturales, la idea es como dejar la que está en los naturales como libre, porque es la que es más fácil de ver. Y eso, sí, como eso es todo lo que se hace. Me preguntaron si siempre se puede fijar. Sí, o sea, sí, pero sabiendo que al final cuando fijas te está haciendo un subconjunto, o sea, estáis como, ya no estáis viendo el conjunto original, sino que estáis viendo un conjunto que es más chico. Pero sí, siempre podéis como fijar alguna variable para demostrar esto. Ya, entonces fijemos, eh, ya pueden fijar en lo que me preguntaron igual si se puede fijar D también. Sí se puede, como que si un impar lo pueden fijar en uno nomás, sí. Como, la cosa es que al fijar las variables, como que lo fijen como que sean números de los conjuntos a los cuales pertenecen. O sea, por ejemplo, yo no podría fijar D en 2 o algo así, ¿cachai? Como que tiene que ser D un número impar, porque D es un impar, sí. Em, entonces, voy a decir que fijemos eh, B igual D igual a uno para que los denominadores me queden uno porque es más fácil. Y voy a fijar el C en cero porque, bueno, para que se me vaya este raíz de 3 ¿sí? Como, y al final me va a quedar solo dando vueltas que A en un natural. Entonces fijemos B igual D igual a uno y C igual cero y definamos em, el conjunto, em, bueno, lo mismo que hice arriba, B' como, entonces B' va a ser igual a em, ya me va a quedar A partido uno más 0 partido uno raíz de 3. O sea, lo estoy escribiendo así solamente para que se cache como todo, pero si quieren pueden anular al tiro estas cosas. Entonces esto les quedaría como los A tales que A están los naturales. ¿Y este conjunto cuál es? Conjunto de todos los A tales que A están los naturales. Si no llegamos que el conjunto de los naturales, sí. No siempre van a llegar a esto, o sea, pueden llegar a otra cosa, así como no, o sea, es que lleguemos a los naturales solamente porque teníamos como cosas que eran números nomás y que, bueno, que justo una de nuestras variables está en los naturales, pero a veces pueden Oye, llegar, no sé, ¿cómo a, te estás haciendo? ¿qué cosa? ¿Alguien habló? Eh, ya, filo. Em, bueno, no siempre van a llegar a los naturales, como que pueden llegar a productos cartesianos o cosas así. Pero bueno, la cosa es que sepan que van a llegar a un conjunto que es más chico que el original y tienen que después ver que ese conjunto es infinito al final, sí. Entonces, bueno, lo mismo que hice antes, claramente el B' es un conjunto de B, eso significa entonces que el cardinal de B' es menor o igual al cardinal de B. Y como B' es igual a los naturales, entonces el cardinal de los naturales va a ser menor o igual al cardinal de B. Sí, eso. Lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato, espero ya se cache como eso que está ahí. Ya, y ahora como tenemos que ver que este conjunto, o sea, ya vimos que el cardinal es mayor o igual de los naturales, o sea que es un conjunto infinito. Pero ahora queremos ver que este conjunto que está acá es a lo más numerable. O sea, queremos ver como la otra desigualdad. Ya en este caso, ¿cómo se le ocurre? O ya sí, ¿qué se le ocurre hacer? ¿Tienen alguna idea? Tal vez con el término que tiene raíz de 3
Hacer ¿ya? un subconjunto que sea que sea igual a los racionales, igualarlo con los naturales. Eh, ya no sé si cacho bien tu idea, pero no podía ser un subconjunto de B para demostrar que B es a lo más numerable, Ah, claro. porque como que ahí va a tener un conjunto que es más chico. Espera, deja definir a D como raíz. Ya, me habían dicho como definir D como raíz de 3 para que esta cosa les quede, bueno, se les vaya este D, pero bueno, de partida eso no pueden porque D tiene que ser un número impar. Y lo otro es que, como insisto, pues no pueden fijar porque si no se van a hacer un conjunto más chico. Entonces, eso. Ya, lo que habían dicho era dar un elemento en B grande arbitrario y demostrar que pertenece a un conjunto más grande. Eso de demostrar que pertenece a un conjunto más grande es lo que hicimos en el ejercicio pasado, y la idea de eso es como llegar a un conjunto que es numerable, ¿cierto? Pero en este caso, ¿por qué no pueden hacer eso? ¿Alguien cacha por qué no vamos a poder llegar a un conjunto numerable? Como que es lo que me impide saber que esta fracción de acá como que no, o sea, no puedo llegar a los racionales, por ejemplo, ni a los enteros. Como que es lo que me está jodiendo El todo raíz eso. de 3, ¿no? Sí, por la raíz de 3. Sí. Entonces, como la raíz de 3 lo que está haciendo es que toda esta fracción de acá sea siempre un número irracional. ¿Sí? Y como un número irracional, entonces solamente, como siempre va a poder llegar a que B es un conjunto de los irracionales. Y bueno, no sé si cachan, pero los irracionales no son numerables. Entonces, como que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, como que queda descartado por eso. Entonces, en general, cuando tengan raíces de 3 raíz de 2 raíz de 7 algún número que sea un número irracional, como ya no van a poder usar esa técnica de ver que esto está contenido en un conjunto que es numerable, porque nunca van a poder llegar a un conjunto que es numerable por el raíz de 3 al final. ¿Sí? Em, ya, eso es como el problema que tenemos. Entonces, si ya no podemos usar eso, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Quién tiene alguna idea? Ya, sí, hacer función. Sándwich, ¿cómo sándwich? Eh, hacer función, sí, vamos a hacer una función porque, o sea, al final, bueno, como ya, a ver, hacer una unión de cosas igual está complicado, o sea, supongo que se puede como hacer una triple unión porque tenemos como tres variables, pero igual es como muy tedioso al final porque son muchas cosas, o sea, son muchas variables. em, y bueno, podríamos hacer una triple unión, pero va a ser algo un poco raro. Sí. Y bueno, si no podemos hacer una triple unión, entonces lo único que nos queda al final es como hacer alguna función, ¿sí? Y en este caso, igual hacer una función no es tan difícil porque tenemos como la forma exacta que tienen los elementos de B, ¿sí? Y si tenemos la forma exacta que tienen los elementos de B, entonces podemos hacer una función como le había dicho, o sea, le he dicho varias veces. em, ya, entonces esta función, bueno, lo que le había dicho, ojalá se acuerden, que es que tenemos como, bueno, la variable A, B, C y D, que son las variables que definen mi conjunto B. O sea, son las variables como que parametrizan B al fin. Entonces, como tengo esas variables, la función que voy a hacer va a ser simplemente del producto cartesiano de los conjuntos en los que están cada una de estas variables. Entonces, definamos la función phi por. Entonces, bueno, phi, como dije, va a ir del producto cartesiano de cada uno de estos conjuntos. Entonces, n, cruz, z sin el cero, cruz, los racionales, cruz, ya. Y para el. Ya, a ver, espera, ya voy a dejar acá un poco como como sin decir todavía qué vamos a poner ahí, porque tenemos como dos opciones. Pero bueno, esto va a llegar a B, ¿cierto? Y esto va a agarrar una A, B, C, algo, no le va a poner nombre todavía. Y esto me va a devolver entonces phi de ese algo, phi de A, B, C, ese algo. Eh, pero voy a correr esto un poco para acá. Y esto si quiero que esté en el conjunto B, tiene que ser de la forma A partido B, más C partido, ese algo que todavía no lo pongo, raíz de 3. No sería cruz N para el D, ya. Ya, a ver, me dijeron que acá ponga los naturales. ¿Alguien tiene alguna otra idea como de qué es lo que pondría acá? ¿O qué pondría acá? ¿O qué pondría acá?
Como, ¿qué conjunto tengo que poner ahí? O sea, ¿Por se me decir? ocurre como tiene que ser impar, ponerlo impares, ¿no? Pero al final va a terminar siendo con el mismo cardinal que los naturales. Ya, sí tienen dos opciones. Lo primero es como poner el conjunto de los números impares. O sea, como decir, no sé, como definen este conjunto I, ¿cachai? Y dicen como esto de acá es el conjunto de los números impares. ¿Sí? Y ese conjunto, como es impar, o sea, como es el conjunto de los impares, es fácil ver que es un conjunto numerable, po, porque es infinito y además está contenido dentro de los enteros. Ya eso es como una forma, ya, pero lo otro es como, si ustedes tienen que, ya, a ver, ustedes van a llegar a este elemento que está acá, ¿cierto? Ese elemento que está ahí. Acá, en teoría, va un D que es impar, pero ese D que es impar, ¿cómo lo pueden escribir? Si tienen un D impar. ¿Cómo 2A menos 1, sí, o sea, como 2 algo más uno o menos uno da lo mismo, ¿sí? Entonces, 2A, como A es natural. o sea, no A, porque no agarra este mismo elemento que está acá, porque ese Ah, A claro. lo que hace es como, va a parar acá, ¿cierto? Pero acá, bueno, es como otra variable, ¿cierto? O 2D, y decir que D es de los naturales. Eh, sí, pero no voy a usar 2D D menos 1. porque D es como lo que estamos usando acá. Le voy a poner como, ya lo han dicho harto en el chat, pero es como 2n-1 o 2n+1, ¿sí? Ya, y n tiene que pertenecer a los naturales o a los enteros, a los racionales o a qué. ¿Naturales? No, es a los enteros, como dijeron en el chat. Porque al final, si tenéis un número, como tú puedes tener números pares o impares, pero los pares e impares son números enteros al final, o sea, como que em, podéis tener impares negativos, a eso voy. Y entonces, como Ah, acá verdad, lo verdad. que va a poner entonces va a ser, eh, va a poner z acá, le voy a poner negro nomás. Bueno, z. Acá le voy a poner un N, como dijeron, o un K, no sé lo que sea, cualquier letra. Y acá voy a poner entonces 2n+1, ¿cierto? O 2n-1 igual da lo mismo. La cosa es que sea un impar, ¿sí? Entonces, ya y acá esto es n, entonces. Sí, se entiende como eso, ¿no? Al final lo que Se hacemos es complica agarrar. si ponemos el mismo D. ¿Por qué no podemos poner D nomás? O sea, sí, sí Como para podéis, lo pero al mismo. final es como. Es que, según yo, como que enreda un poco, porque el D es como el impar, ¿cachai? Ah, entonces Eh, 2n+1 va a ser D. Sí, 2n+1 es el D, ¿cachai? Eso es como lo Ya. que vamos a hacer después. Ya eso se entiende como. Y bueno, acá igual me habían dicho como más arriba que esto era como z sin cero, pero igual tiene que ser el cero, porque igual quiero llegar acá al uno, ¿sí? O sea, 2 por cero más uno me queda uno, ¿sí? Como que no pueden sacar el cero. Eso. Ya, se cacha como la idea, ¿sí? Como al final. El problema más que nada de este problema era como ver qué hacer con el impar, ¿sí? Lo otro es como muy lo de siempre. Em, ya entonces, a ver, ya teníamos, bueno, y este cardinal de acá va a ser igual al cardinal de qué cosa? De los números DN. de los naturales, ¿cierto? O sea, esto acá va a ser un conjunto numerable porque tengo un producto cartesiano de numerable al final, ¿sí? Entonces ya, este cardinal que está acá es de los naturales. Y bueno, esto es B. Entonces quiero demostrar que esta función es biyectiva o inyectiva. ¿Cuál de las dos tengo que demostrar? Creo que es biyectivo. Sí, es biyectiva, ¿cierto? Porque cuando tiene una función biyectiva, el cardinal del dominio es el más grande. Entonces ustedes ya habían visto que el cardinal de B era más grande que el de los naturales, pero ahora quieren ver al revés. O sea, quieren ver que esto que está acá tiene mayor cardinal que B. Entonces quieren demostrar que es biyectiva. Entonces, veamos que esta función es biyectiva. Veamos que phi es biyectiva. Ya, entonces, para ver que una función era biyectiva, nos tenemos que dar un elemento en el codominio y ver que existía un elemento del dominio que al aplicar la función me daba ese elemento del codominio. Entonces voy a decir sea x en b, eh, tenemos que, ya, si tengo un x en b, ¿qué sé yo de ese x? ¿Cómo se escribe ese x? Como lo que da la función. A partido B más C, todo eso. Sí, o sea, tengo que como existe una barra, le voy a poner, para no confundir como con lo que está acá. Voy a decir que existe una barra que es natural, existe un b barra, eh, le voy a poner b a cero mejor. Existe una sub cero, existe un b sub cero en los enteros sin el cero.
existe un C0 en los racionales y existe un D0 impar, tales que ese X lo puedo escribir como A0 dividido B0 más C0 dividido D0 raíz de 3, ¿cierto? Ya, y ahora si este D0 de acá es un número impar, entonces, ¿cómo lo puedo escribir? 2n más 1. Claro, o sea, como va a existir un N0, lo voy a poner en los enteros, tal que el D0 lo puedo escribir como 2N0 más 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, y como básicamente toda la idea de poner un 2N más 1 acá es para que podamos escribir esto como un 2N0 más 1 acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este X lo puedo escribir como A0 dividido B0 más C0 dividido D0 raíz de 3, donde A0 está en N, B0 está en Z sin el 0, C0 está en los racionales y N0 está en los enteros. Entonces, ¿qué elemento en el dominio, o sea, qué A, B, C, N puedo tomar para que al aplicarle phi me devuelva justo este X? ¿O qué es esto mismo que está acá? ¿Qué A, B, C, N puedo tomar? ¿Bien, cacha? Por ejemplo, Sí, eso lo que dijeron en el que chat. A, Sí. O sea, como A, que A valga cero. Digo, que A valga X y lo demás valga todo cero. Bueno, excepto D, que D valga cualquier cosa. es que no, pues no podía hacer eso porque A tiene que ser un número natural, ¿cachai? Ah, Y cierto. X no necesariamente va a ser un número natural. Pero bueno, como dijeron en el chat, puedo tomar lo mismo. O sea, si ya tengo que X se escribe así y mi función hace esto, entonces si quiero como que al aplicarle algo mi función me dé justo este X, tengo que el A sea A0, que el B sea B0, que el C sea D0 y que el... A ver, a todo esto era 2N0 más 1. ¿Sí? Ah, Y, claro. y que el N sea N0. ¿Sí? Como, esa es como toda la idea que uno está buscando. Es como cuando con la arquimediana dices que n tiene que ser n cero o n barrita. Como darle un valor, ¿no? Puede ser, pero Sí, no es sé. que a veces confunde eso que no hay que darle valores, solamente hay que decir que existen esto y si A vale a cero, está bien. Sí, eh, esto era N. Entonces, bueno, quiero tomar esto y esto me tiene que verificar que está en el dominio, que el dominio es todo esto. Pero bueno, efectivamente está en el dominio porque ya dije que el A0 está en los naturales, B0 está en Z sin cero, C0 está en Q y N0 está en Z. Sí, entonces, si tomo esto, que está efectivamente en el dominio, em, se cumple que ya al aplicarle phi a ese A, B, C, N, me va a dar phi de A0, B0, C0, N0. Y bueno, por la definición de phi, eso simplemente me va a dar A0 dividido B0 más C0 dividido D0 raíz de 3. Y eso por definición es X. Por lo tanto, voy a tener que phi va a ser epiyectiva. eh, y entonces esto implica que el cardinal del dominio, que era N cruz Z sin cero cruz Q cruz Z, es menor o igual al cardinal de B, o sea, mayor o igual. Y el cardinal de todo esto, entonces, como bien habían dicho antes, em, es igual al cardinal de los naturales, por el producto cartesiano de numerables en numerables, ¿sí? No lo voy a escribir, pero como en teoría deberían escribir esa propiedad, ¿sí? Por lo tanto, van a tener que el cardinal de los naturales es mayor o igual al cardinal de B, y por lo que habían visto antes, entonces va a tener que el cardinal de los naturales va a ser igual al de B, y eso implica que B es numerable, ¿sí? Me preguntaron si se podían tomar simplemente las letras originales. Em, ¿a qué te refieres con eso? ¿Como A, B, C y D? O sea, al final, es que a ver, o sea, como si ustedes dicen como ya, van a existir un A, un B, un C y un D, está bien eso, pero como no,
como ojalá no se acostumbren tanto a eso, porque al final el A, B, C y D, o el N en este caso, son como las cosas, eh, como las variables mudas de mi función, ¿sí? O sea, como que esto acá no significa nada, son como simplemente elementos que están en este conjunto de acá. Como yo les puedo poner el nombre que yo quiera. Em, pero el tema es que como este X, yo me di un X en B como fijo y quiero ver cómo se puede escribir ese X. Y sí, podría como no ponerle los sub-cero, pero les pongo los sub-cero como para decir como estas cosas en particular, así como que son lo que me hacen el X. Como estas cosas ya no son como cualquier cosa, sino que son cosas fijas. ¿Se entiende como que esa es la idea? Pero sí, al final como lo que uno tiene que hacer es, claro, como que se da los sub-zero y después simplemente como se toma los que quiere igual los sub-zeros para que les dé X nomás. Y eso es como toda la idea. Eh, ya eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda, si no va a pasar al que sigue. Eh, ya va a pasar al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, ya está grande. Em, ya esta pregunta acá. No sé, me imagino que igual varios la han visto. Igual es una pregunta media rara, pero que hay que bueno, ir entendiendo qué es lo que me van diciendo. Ya, entonces tengo el conjunto F, es un conjunto de funciones, ¿sí? Son funciones que van de lo natural a lo naturales. ¿Qué me cumplen esas funciones? Me cumplen que en cero vale cero, y además que existe un D de los naturales, tal que para todos en los naturales se me cumple esta igualdad acá. Em, ya esto que está acá, ¿alguien tiene alguna idea como siquiera de cómo lo podría empezar? Bueno, me pide mostrar que F es numerable, al fin. ¿Cómo se le ocurre empezar esto? Ya nadie. Ya me dijeron fijando, pero ¿fijando qué cosa? En este caso. Como, como va de n a n, al final nos va a soltar un número natural siempre. Entonces va a ser, o sea, fijando D, creo. O fijando f de n. Igual D va a ser siempre un natural. O alguno de Eh, los dos va a ser siempre un natural, entonces va a ser como subconjunto. ya, a ver, ya. Voy a responder. Ya, primero me habían dicho usar biyección. En este caso, hacer una biyección igual. O sea, yo por lo menos lo veo medio complicado porque, como así como está escrito el conjunto F, está como muy raro, ¿sí? Como es qué biyección así, ¿cachai? Como es súper como complicado leer el conjunto F así como está. Entonces, como eso yo lo descartaría, por lo menos por ahora, así como está complicado hacer una biyección. Y más encima un conjunto de funciones. O sea, hacer una biyección desde un conjunto de funciones siempre es como súper difícil. Lo otro que habían dicho era fijando D. Eso sí lo veo como más viable porque al final, em, o sea, bueno, si ustedes tienen que existe un D en los naturales, significa que esto que está acá se les cumple para D igual a cero, o se les cumple para D igual a uno, o se les cumple para D igual a 2 y así. Entonces, como el existe, como ojalá lo vean como una serie de os, ¿sí? O sea, como que esto de acá se te cumple para cero, para uno, para 2, o para 3, o para 4, como tienen os. Como tienen o, eh, como el lo cuando está como dentro de un conjunto hace como alusión a una unión de conjuntos, ¿cierto? Entonces yo como al fijar el D puedo hacer como una unión de varios conjuntos como uno para cada D, ¿se entiende? Em, sí, esa es como la idea, no sé si cachan como qué es lo que vamos a hacer. Sí, se cacha. Ya. Entonces, bueno, lo que voy a decir es que, bueno, para cada de los naturales, entonces vamos a definamos el conjunto B sub D como, o sea, este conjunto B sub D va a ser igual a, bueno, lo mismo que está acá, ¿cierto? O sea, la función de los naturales, tales que f de 0 vale cero, y ahora este existe de los naturales ya no lo voy a poner, porque ya tengo fijo el D, ¿cierto?
O sea, y ahora es que para todo n los naturales, f de n más 1 va a ser igual a f de n más d, ¿cierto? Ya, entonces, como, no sé, pues yo para el b sub 0 van a ser todas las funciones de los naturales, tales que f de 0 igual a 0, y para todo n naturales, f de n más 1 es igual a f de n, ¿sí? Em, para d igual a 1 me da como lo mismo, pero acá reemplazando igual a 1. Para d igual a 2 me da lo mismo, pero reemplazando por d igual a 2. Entonces, o sea, voy a escribir eso. Entonces, por lo tanto, tenemos que, ya voy a copiar esto para que, o sea, por si alguien no cacha todavía como qué es lo que estamos haciendo, eh, como ya el b sub 0 es simplemente acá poner 0. Después el b sub 1 va a ser acá poner, eh, acá poner b sub 1 y acá 1. Y así va a tener como, para cada d tengo una de estas cosas. Ya, entonces, si yo hice eso, como que descompuse mi conjunto B en todo eso, ¿B a qué va a ser igual? O sea, no, porque no sé por qué le puse B, pero bueno, el F a qué va a ser igual, este F que está acá. ¿Alguien A cacha? la unión de todos los B sub Sí, D. la unión de todos los B sub D. Entonces, por lo tanto, bueno, es claro que, o claramente, no sé, claramente ese conjunto F va a ser igual a la unión de los D, los naturales, de B sub D. ¿Sí? Ya, y ahora como lo que uno está buscando es ver que este B sub D de acá es numerable o que es finito y después podemos como ver más cosas. Pero al final ahora como al descomponer en una unión numerable de cosas, lo que puedo hacer es como fijarme solamente en uno de estos en particular, sí. O sea, bueno, uno cualquiera, no uno particular, pero o sea, fijarme en uno, pero que ese uno sea cualquiera. Sí, eso es como la idea. Ya, entonces, y ahora voy a decir, bueno, sea de los naturales arbitrarios cualquiera, tenemos que, ya entonces, como solamente para copiarlo acá, el B sub D era esto que está acá, ¿sí? Y ahora como esta condición que está acá, está como obviamente súper rara, o sea, como quizás así escrita no me dice mucho, pero puedo como empezar a descomponerla quizás, a ver como qué es lo que realmente significa eso que está ahí, ¿sí? Porque insisto, como eso que está ahí, o sea, como no es tan trabajable todavía, porque no, o sea, está muy raro escrito, ¿sí? Entonces, como lo que quieren hacer es ver cómo más pueden escribir eso que está ahí. Entonces, a ver, de partida tengo que, bueno, tengo que f de 0 vale 0, ¿cierto? Em, ya, esto de acá, esta igualdad de acá se me cumple para todo en los naturales, ¿cierto? Así, si me cumple para todo en los naturales, puedo ir viendo como, bueno, si me cumple para n igual 0, para n igual 1, para n igual 2 y así. Sí, entonces, bueno, para n igual 0, me quedaría que f de 0 más 1, que es f de 1, va a ser igual a f de 0 más d, ¿cierto? Pero este f de 0, ¿cuánto vale? Cero. Sí, vale 0, ¿cierto? Por esto que está acá. Entonces esto acá me va a quedar 0 más d, entonces ¿qué es d? Ya después veamos. F de 2 va a ser igual a f de 1 más d, ¿cierto? Porque también se me cumple esto acá para n igual a 1. Y ahora f de 1 vale d, ¿cierto? Porque lo acabo de calcular. F de 1 vale d. Entonces me va a quedar d más d que vale 2d. Después voy a tener f de 3 va a ser igual a f de 2 más d. ¿Y f de 2 cuánto vale? Bueno, lo acabo de calcular de nuevo. Va a valer 2d más el d. Me queda quedar 3d. Y así voy a tener todo, ¿cierto? Entonces, esto que está acá, ¿cómo se me puede traducir? Que para todo en los naturales, f de n más 1, o sea, bueno, f de n, ¿cierto? Va a ser igual a n por d, ¿o no? ¿Sí? Pero, ¿Les sí, sí. convence eso, no? Sí, o sea, para n Sí. igual a 1 vale d, para n igual a 2 vale 2d, para n igual a 3 vale 3d. Y igual se me cumple para el 0, porque para el 0 f de 0 vale 0 por d. ¿Sí? Entonces, como toda esta cosa que está acá, yo la puedo resumir en esto que está acá. ¿Sí? Entonces,
Em, por lo tanto, va a tener que el b sub d va a ser la función, o sea, bueno, la función de los naturales, tales que para todo n los naturales, f de n vale n por d. Y ahora, esto que está acá, como lo que está dentro, ¿qué es? Como hay, como no sé si pueden decirme como este conjunto b sub d, como tiene varias funciones, como cómo son las funciones, o sea, como, Los múltiplos de D, o sea, a ver, tengo el b sub d, hay funciones adentro, ¿cierto? Y la función que está dentro del b sub d, claro, son como los múltiplos positivos de d, ¿cierto? Ahora, el tema es como, hay varias funciones que me cumplen esto que está acá. Bueno, me dijeron que todas son biyectivas, sí, van a ser todas biyectivas, pero, o sea, no sé, fijemos, por ejemplo, no sé, el b sub 4. Esto me va a dar entonces esta función que está acá. Entonces, esto que está acá, ¿son varias funciones o no? es solo una. Es solo una, ¿cierto? Sí. Entonces, el b sub 4 tiene solamente una función. ¿Qué función? La función que tiene como dominio los naturales, como codominio los naturales, y que la asignación que hace es simplemente esto. O sea, te agarra un elemento y te lo multiplica por 4. Listo. Esa es como b sub 4. Entonces, b sub 4 tiene una pura función. Entonces, no sé, si ustedes ven, no sé, b sub 10 les va a dar la función que lo que hace es multiplicar un número por 10. Pero de nuevo, en b sub 10 hay una pura función. Entonces, en general, como en el B sub D, se me borra esto, en el B sub D, ¿cuántas funciones hay? Solo una. Solo una, ¿cierto? Em, entonces esto implica, entonces que voy a escribirlo en palabras, entonces B sub D es un conjunto de un solo elemento, ¿no? De un solo elemento, o sea, pero su elemento es una función, ¿cierto? O sea, como una función. Y si es un conjunto de un puro elemento, entonces por lo tanto, B sub D es un conjunto finito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya, como llegué aquí, mi B sub D es un conjunto finito. Entonces tengo que el F es la unión numerable de conjuntos finitos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, eh, F es la unión numerable de conjuntos finitos. Entonces, ¿esto qué le dice el cardinal de F? ¿Cómo es la unión numerable de conjuntos finitos, saben? Finita o numeral. Sí, finito numerable, ¿cierto? O sea, F es a lo más numerable, ¿no? A lo más numerable. O sea que el cardinal de F es menor o igual al cardinal de los naturales. ¿Sí? Entonces eso, como a lo que, como, claro, como, o sea, la idea es como, claro, como dividir el conjunto F en la unión de cosas, que lo puedo hacer simplemente como cambiando este existe por una unión, que es como lo que siempre se suele hacer si cuando tiene un existe. Em, y ya una vez que tienen eso, como quieren demostrar que cada uno de estos conjuntos que está acá es, o sea, lo mejor sería que fuesen numerables, ¿cierto? Porque si tienen que cada uno de estos es numerable, la unión numerable, numerables es numerable y está listo. Pero si tienen que es finito, como que todavía queda un poco más de trabajo. Y si tienen que es finito, la unión numerable de finitos les va a dar algo a lo más numerable. O sea, podría ser finito igual. ¿Sí? No sé. Ahora el tema es que cómo algo, o sea, cómo la unión de cosas numerables va a ser finito, eso sería, por ejemplo, que las cosas como que se vayan solapando entre ellas, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, pues como si yo tengo estos conjuntos, o sea, tengo como, este es mi B sub 1, este es mi B sub 2, B sub 3 y así. Entonces, como al unir todo, simplemente me va a dar el más grande, ¿cierto? Em, eso, como si se van solapando, como que van a tener como eso, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si fuesen como todos conjuntos disjuntos? O sea, como que cada uno fuese, no tuviesen elementos en común con el otro. Entonces, en ese caso, si tienen que los B sub D son conjuntos disjuntos, entonces van a estar uniendo como
tantas cosas como naturales hayan. Entonces, como que al final, y si esas cosas no se van a solapar entre ellos, entonces ese conjunto necesariamente tiene que ser infinito. ¿Se entiende cómo es la idea o no? Como, bueno, me preguntaron igual por qué b sub d no es numerable. Eso es porque b sub d simplemente tiene una función, como lo que había dicho. O sea, si tú fijas, no sé, po, b sub 4 va a ser la función que hace que es 4 por n. O sea, es la función que es una sola función, ¿sí? Como la función que te agarra un número y te lo multiplica por 4. Entonces, en el b sub d va a haber una pura función. ¿Qué función? La función que te agarra un número n y te lo multiplica por d. Eso. Ya, entonces lo que está diciendo como si quieren, ya tienen que ser lo más numerable, pero si quieren ver que es ahora como lo otro, que es infinito, entonces pueden ver que la intersección entre estas dos cosas es vacía. Porque al ver que es vacía, como van a ver que van a estar uniendo como cada cosa por separado y cada una, van a estar uniendo una cosa por cada natural que haya. Em, ¿Se entiende esa idea o no? Como para seguir. Igual es importante que cachen eso. O alguien no cachó. Eh, ya bueno. Ya bueno, no le quiero ser muy riguroso así para alcanzar a hacer las otras preguntas, pero o sea, bueno, no, o sea, no se los voy a dejar propuesto, pero igual está en la pauta. Pero al final la idea es que si ustedes sean un D1 distinto a un D2, entonces este conjunto que está acá, bueno, es la función que cada elemento lo multiplica por D, ¿cierto? Em, o sea, no sé, por ejemplo, veamos ya, no sé, como voy a decir la idea, entonces. Si tomo un D1 distinto a un D2, tenemos que, bueno, B sub D1 va a estar en la función de los naturales tales que f de n va a ser D1 por n, y B sub D2 va a ser el conjunto que tiene la función de los naturales tales que f de n vale D2 por n. Entonces, estas funciones que están acá, como esta que está acá y esta que están acá, son funciones distintas, ¿cierto? Porque, o sea, hacen cosas distintas. Si tengo que el D1 es distinto del D2, entonces, no sé, pues, si yo evalúo esta función en uno me va a dar D2, y si la evalúo esta en uno me va a dar D1. Y como D1 es distinto de D2, entonces estas funciones son distintas, ¿sí? Como son funciones distintas, la intersección entre estos dos conjuntos va a ser vacía, po, porque esos conjuntos tienen solamente a un elemento, tienen solamente a esta función que hace esto, ¿sí? Y entonces ahí como que demuestran que la intersección es vacía. Y, o sea, por lo tanto, B de uno intersectado con B de 2 es vacío. Sí. O sea, lo estoy diciendo en palabras, pero como esa es la idea, como que las funciones que hay dentro de esos conjuntos son funciones distintas, y como son conjuntos que tienen solamente una función, entonces van a ser disjuntos. ¿Sí? O sea, como que no hay más opciones. Eh, entonces, por lo tanto, F es la unión numerable de conjuntos disjuntos, eh, disjuntos de pares. Entonces, en F hay, bueno, por así decirlo, como que hay entre comillas como un elemento por cada natural que hay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el B sub 0 tiene a una función, el B sub 1 tiene a una función, el B sub 2 tiene una función y así. Y como la unión es disjunta, o sea, como la intersección, o sea, eso, como la unión es disjunta, entonces como que F tiene una función por cada conjunto que hay. Y como el conjunto está como, estoy uniendo sobre los naturales, entonces en F va a haber como un elemento por cada natural que hay. Eh, entonces, por lo tanto, el cardinal de F va a ser igual al cardinal de los naturales, y entonces, por lo tanto, F va a ser numerable. Entonces eso, ¿sí? No sé si alguien quedó con alguna duda de eso. Como, según yo, lo más relevante es como que hayan cachado hasta acá. Como cuando llegan como que la unión
que F es la unión numerable de conjuntos finitos, ¿sí? Como lo más relevante y ya después lo otro es solamente como, bueno, cachar que la cuestión no puede ser finita, ¿sí? Y en verdad eso igual lo pueden decir en palabras, como que no tendría sentido que F fuese finito, que al final en F como que hay una unión numerable de conjuntos y que esos conjuntos no tienen nada que ver unos con otros, entonces va a ser numerable sí o sí. Em, Eso, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, si no, va a pasar al siguiente. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Ya bueno, voy a Todo bien, asumir, profe. ya voy a asumir que no. Em, ya entonces, veamos la pregunta 3. Ya entonces, ya ahora la pregunta 3 de estructura algebraica. Este igual es como, te preguntaron algo. El cardinal de BD es menor que los naturales y tiene esa explicación. Em, ¿Por qué decir que el cardinal de BD es menor? ¿A qué te refieres con esa explicación? O sea, me refiero a que demostramos que, o sea, no, perdón, me equivoqué en lo que puse. Dije que ¿por Ah, qué fue necesario demostrar que f era a lo más numerable si podemos explicar que es numerable de una? ya, sí, en verdad podría haberlo dicho de una igual, pero como, o sea, esta es una propiedad al final, pero es como más que nada como para decir, claro, como que no me puedo pasar más allá de los naturales, sí. Y como ya tenía eso, como que en verdad tu enfoque es solamente ver que la cuestión no puede ser finita, ¿cachai? Em, Ya, pero al final sí, pues como, o sea, como la cosa es hacerlo con esta unión que está acá y después esa unión, em, o sea, la idea es como llegar a qué es el B sub D, ¿cachai? Y una vez que llegas a que es este conjunto que está acá, ya de ahí podéis como pasarte el tiro al otro paso, y cachar que entonces tenía una unión numerable de finitos que va a ser numerable. Pero eso, sí, o sea, como siento que igual podría como haber dicho esto de una, pero como lo otro es como la propiedad, sí, ya, eso. gracias. Ya, entonces la P3, tengo G como asterisco, como estructura algebraica asociativa con neutro E y tal que todos sus elementos son invertibles. Aprovecho de decir que eso es un grupo, como que la materia nueva, como para que vayan cachando como los conceptos. Al final un grupo es una estructura algebraica asociativa con neutro y que todos sus elementos son invertibles. Y me definen para un A en G, o sea, bueno, para cada A en G, me definen la función f sub A, como esta función que está acá. Ya esto lo habíamos visto en un RP de la función, pero bueno, esta pregunta igual es un poco distinta, pero es la misma función, sí. Entonces, la función f sub A tiene como dominio G, como codominio G, agarra un X en G y lo evalúa en F, y ¿qué es lo que hace? A ese X lo opera con A por la izquierda y con el inverso de A por la derecha. Que este inverso de A va a existir porque todos los elementos de G son invertibles, entonces va a estar todo bien definido. Eso hace mi función. No sé si, bueno, ahí me dice si alguien tiene alguna duda con la función en sí. Y me viene después considerar el conjunto H, como este conjunto que está acá. O sea, en H están todas las F sub A, ¿sí? O sea, mi conjunto G va a tener varios elementos, como A1, A2, A3, hasta una N o quizá infinito, no sé. Y mi conjunto H va a tener f de A1, f de A2, f de A3, hasta f de AN, o si no, va a tener infinitos elementos dependiendo. Em, eso es como lo que, no sé si es el enunciado, ahí me dicen si tienen alguna duda. Me piden demostrar que H, circulito, que el circulito es la composición usual de funciones, es una estructura algebraica. Ya, entonces, si quiero ver que eso es una estructura algebraica, ¿qué es lo que tengo que demostrar para que algo sea una estructura algebraica? Que no está vacío y que es ley de composición interna. Sí, ya que es del digo de composición interna y que no es vacío. Ya, bueno, lo que no es vacío, me lo voy a saltar, pero bueno, es no vacío porque
esto acá en estructura algebraica, entonces el gen no vacío, entonces voy a poder pillar una función de esta forma y listo, como, sí, o sea, como, esa es como la idea, pero usualmente lo de ver que es vacío no le da mucho color con eso, así que, bueno, igual como si está en un control yo lo haría por si acaso, pero si no, igual es como reclamable, como que en verdad no tiene mucho sentido que la cuestión sea vacía. Entonces, vamos a probar que la composición es ley de composición interna. Entonces, eh, quiero mostrar que esto es ley de composición interna en, en ese conjunto que está ahí, o sea, ese conjunto H. ¿Y cómo demuestro que algo es ley de composición interna? Que para todo par de elementos en el conjunto H, o sea, en H hay funciones que se ven de esta forma, como f de sub a, f sub b, le voy a poner. Quiero demostrar que la composición, ¿dónde tiene que estar? Para que sea ley de composición interna. En H. En H, ¿cierto? O sea, como que la composición tiene que ser cerrada en H. O sea, si yo tomo dos elementos en H y los compongo, me tiene que devolver algo que sigue estando en H. Ya, y ahora, si quiero eh, demostrar que esta composición está en H, ¿qué me tiene que cumplir esta composición que está acá? Que evaluar f de A con f de B tiene que estar en H. Em, o sea, a ver, no evaluar, porque en H hay funciones, ¿cierto? Yo lo que quiero es que esta función de acá esté en H, no la evaluación de la función. Ah, que esté definida por lo de arriba. Que Sí, o sea, tenga que, dominio A, digo G, sí, hasta G. eso. Quiero de partida que, o sea, quiero que esta composición que está acá tiene que ser de esta forma que está acá, ¿cierto? Porque los elementos de H son funciones f sub a. Las funciones f sub a están definidas como esto que está acá, ¿cierto? Entonces, quiero demostrar que esta composición tiene como dominio G, tiene como codominio G, y además se puede escribir como algo, asterisco X, asterisco algo a la menos uno. Eso es como, eso es lo que quiero ver para demostrar que esta composición está en H. Entonces, bueno, lo primero es, entonces, bueno, me voy a dar, ya, no podéis decir que la composición usual es ley de composición interna porque la composición usual es ley de composición interna, pero en el conjunto de las funciones, ¿sí? O sea, como de las funciones en general. Pero en este caso tenemos como un conjunto que es más chico, entonces no necesariamente se me va a quedar en ese conjunto mis cosas, ¿sí? O sea, como que podría salirse la composición de este conjunto, ¿sí? Lo que sí podéis decir, por ejemplo, es que es asociativa, porque lo que es asociativa no depende del conjunto, o sea, si es asociativa como que podéis dar vuelta a las cosas, o sea, podéis mover los paréntesis nomás. Pero en este caso, claro, o sea, como que sea la decomposición interna no me asegura nada en el conjunto H. Entonces me va a dar un f de A, un f de B en H cualquiera. Entonces tenemos que, bueno, el f de A va a ser una función que va de G a G, ¿cierto? Porque f de A está definida así. Y f de B es una función que también va de G a G. Entonces, por lo tanto, f de A compuesto con f de B, ¿de dónde a dónde va a ir? También va a ir de G a G, ¿cierto? Em, Eso, pero como que no tiene eso, como que al final son cosas importantes que igual tienen que ver porque como no les basta que solamente haga esto, sino que igual tienen que ver que los dominios y codominios son iguales. Y entonces f de A compuesto con f de B es una función que va de G a G. Y entonces además, ya, y ahora quiero ver, o sea, ya vi que los dominios y codominios son iguales, y ahora quiero ver que f de A compuesto con f de B se ve de esta forma que está acá. ¿Sí? Entonces, eh, además tenemos que, entonces veamos, po, f de A compuesto con f de B, y eso lo voy a evaluar en X. Ya esto por definición de la composición me queda esto. F de A de F de B de X. Por la definición de la composición. Ya, F sub B de X. eh, ya, me preguntaron cómo se sabe que F sub B va de G a G. Es porque, bueno, F sub B es una función que está en H. ¿Sí? Como está en H, entonces es una función de esta forma. Y como es de esa forma, es una función así. ¿Sí? O sea, como
esta variable A que está acá es una variable muda nomás, ¿sí? O sea, es como un elemento que está en G nomás. Le podéis poner J, K, lo que sea. Entonces, como si yo digo que tengo un f sub b, entonces ese f sub b va a ir de G a G. Y listo. Sí, o sea, como que va a ser de esta forma que está acá. Em, y entonces tengo f sub b de x, y f sub b de x, si por lo mismo que acabo de decir, si es de la forma que está acá, f sub b de x, ¿cómo va a ser? ¿Qué voy a poner acá? B, X y B menos uno. No sé cómo llamar bueno, asterisco Sí, X, asterisco B menos uno. eso. B asterisco x asterisco b a la menos uno. Y entonces esto es la definición de f sub b, ¿sí? O sea, f sub b es solo eso, ¿sí? O sea, f sub b es eso que está ahí, una función que va de g a g. Ya. Y ahora si a esto le aplico f sub a, ¿esto qué me va a dar entonces? Asterisco B, asterisco X, asterisco B menos a la menos uno, asterisco A a la menos uno. Claro, o sea, así, y ojo con poner los paréntesis porque, o sea, bueno, en este caso es asociativa la cuestión, así que es un poco lo mismo, pero esta es la definición de f sub a. Em, pero bueno, eso como, ojo con los paréntesis. Y ahora, entonces yo lo que estoy buscando es escribir esto que está acá, de la forma de esto que está acá. O sea, como algo, asterisco X, asterisco algo a la menos uno. Entonces, esto que está acá, ¿cómo lo puedo escribir? O sea, ¿qué me conviene hacer? Como juntar qué cosa con qué cosa. El A con el B y el B a la menos uno con el A menos uno. Claro, o sea, me va a quedar asterisco B, asterisco X, asterisco B a la menos uno, asterisco A a la menos uno. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque es asociativa. Sí, o sea, la composición de funciones, o sea, no, esto es porque el asterisco es asociativa, ¿cierto? Me dicen Claro. acá que G como asterisco es una estructura algebraica asociativa. Entonces este asterisco va a ser asociativo. Ya, pero esto está casi como quiero, ¿cierto? O sea, está como, tengo algo, asterisco X, asterisco otra cosa. Pero yo acá quiero tener como justo este a la menos uno. Em, pero esto que está acá, ¿qué es? ¿Se acuerdan de una propiedad? Se puede sacar el menos uno arriba. De vuelta. Sí, eso. Como dijeron en el chat, como esto va a quedar A asterisco B a la menos uno. O sea, la propiedad es que si ustedes tienen como cada cosa elevada a menos uno, ese menos uno sale para afuera y les da vuelta a estas cosas. Entonces les va a quedar en este caso A asterisco B a la menos uno. Y esto es propiedad porque, y bueno, esta propiedad se cumplía siempre y cuando la estructura era asociativa y con neutro. Ya, entonces tienen eso. Entonces esto acá, Profe, dime, entonces esa propiedad se cumple cuando es asociativa nomás. Porque si fuese conmutativa también, sería como lo usual. o sea, si es conmutativa, podéis como dar vuelta a esto de nuevo, como sacar el menos uno, como si Ah, fuese como claro. una multiplicación, como que llegáis y lo sacáis, ¿cachai? Pero al final la Entonces, propiedad que se te cumple cuando es asociativa, o sea, que se te cumple siempre, es que te lo da vuelta. Y si además es conmutativa, los podéis da darlo vuelta. vuelta de nuevo, ¿cachai? Ah, ya, dale. No sabía que los daba vuelta. Sí, es importante eso. Ya, pues entonces esto de acá es efectivamente como tiene esta forma que está acá, pues. Entonces esto es f de qué cosa. De asterisco B. Eso. Esto es f de asterisco b de x. Y esto es por la definición de f de asterisco b. ¿Sí? Entonces estoy listo, pues llegué a que esto que está acá se puede escribir como f sub algo de x. ¿Sí? Ahora, el único así como sutileza que tienen que cachar es que necesitan que para que esa función esté en h, necesitan que ese algo esté en g. Y ahora, ¿este asterisco b está en g o no? Mm. Sí, ¿por qué? Sí, debería estar. ¿Por qué va a estar en g? Puedo subir un poquito para ver la función. Porque en G están. O sea, bueno, acá no, Ah, no lo... porque es estructura algebraica, ¿no? Eso. Me dijeron igual por el chat, porque es estructura algebraica, ¿cierto? Si Ah, es estructura algebraica, no lo dije explícitamente, pero el A y el B van a estar en G.
y si tengo A asterisco B con A y B en G, como el G como asterisco es una estructura algebraica, entonces en particular el asterisco es una ley de composición interna, entonces si opero A con B, o sea, si opero dos elementos en G, va a seguir estando en G. Entonces, em, como el A, B están en G y el G como asterisco es una estructura algebraica, entonces el asterisco es una ley de composición interna en G, entonces A asterisco B va a estar en G. Entonces va a tener que F de A asterisco B va a estar en H, ¿cierto? O sea, como F de A asterisco B simplemente em, F de A compuesto con F de B va a estar en H. Entonces eso. Sí, y ahí tengo entonces que esto de acá, H como asterisco, o sea, como circulito, es una estructura algebraica. Eso. Em, ¿Y alguien tiene alguna duda de esa parte? O sea, como el tema de esta propiedad acá, pues es súper importante. O sea, no sé si ya la han usado harto, pero si no si no la han ocupado harto, después igual la empiezan a ver mucho más en grupos, en anillo y todas esas cosas, como que una propiedad que se ocupa caleta. Y, y bueno, acá igual, o sea, como ojalá sepan eso y que se los da vuelta, así como lo más relevante. Em, ya eso, sí. No sé si tienen alguna duda. No, este es el último de G con asterisco. ¿Qué G? Ah, o sea, como por. Ya. El G con asterisco es esta estructura que está acá. Y te dicen que es una estructura algebraica, asociativa, con neutro, que todos sus elementos son invertibles. El tema es que lo que uno quería ver era que este asterisco B estaba en G. ¿Por qué? Porque el conjunto H son las funciones que se escriben de esta manera con A en G. ¿Sí? Como yo llegué a que mi función f de A compuesto con f de B es igual a la función f de A asterisco B, quiero ver que ese A asterisco B está en G. ¿Y cómo veo que está en G? Es porque, bueno, el G como asterisco es una estructura algebraica. ¿Qué significa ser una estructura algebraica? Que el asterisco es ley de composición interna en G. Y como es de ley de composición interna, entonces si yo tomo dos elementos en G cualquiera, me va a devolver un elemento en G. Entonces ahí tengo que, entonces esta función va a estar en H. ¿Sí? ¿Se entendió? Igual, profe, Dime. que me confunde que digamos que eso pertenece a la composición, digo, a la estructura algebraica, y eso implica que sea una estructura, digo, ley de composición interna, pero recién estábamos probando si era una composición interna. O sea, es que G o sea, em, a ver, es que si tú tienes que si algo es una estructura algebraica, entonces esa operación es una ley de composición interna, po. Y además el conjunto no vacío. Pero, o sea, no confundir, pues, porque esto es G, pero lo que estamos probando que era una ley de composición interna es el H con el circulito, ¿cachai? Como Oh, el H con el circulito, ¿verdad? el G tú ya sabes que es una ley de composición interna. Me Ahí con preguntaron esto igual, ahora decimos que el circulito de la composición es tiene ley de composición interna con H. sí, sí, eso. Ah, ya. Eh, Me preguntaron igual si no es necesario probar que H es vacío, o sea, no vacío, y bueno, lo había dicho al principio, que según yo no es tan relevante, pero igual si quieren asegurarse, demuéstrenlo, pero no es difícil. Pero, o sea, por lo menos yo cuando di como estos controles me los salté, pero em, igual si quieren irse muy a la segura, háganlo, pero si no, no creo que les bajen, o sea, nunca lo hacen, pero podrían, sí, o sea, como que eso. Entonces, viene a mostrar que H, como circulito posee neutro y voy a volver a copiar esto. Eh, Espera un segundo. Em, Voy a volver a copiar esto que está acá. Ya, entonces me piden demostrar que posee neutro. Entonces, si quiero demostrar que posee neutro, ¿qué es lo que estoy buscando? O sea, queremos encontrar algo en H, ¿cierto? En H hay funciones. Le voy a poner, queremos encontrar, no sé, G en H, tal que
para toda función en H, todas las funciones en H son f de f sub a, quiero demostrar que f sub a compuesto con g me da f sub a, y además en el otro sentido, ¿cierto? O sea, g compuesto con f de a me va a dar f sub a. Ya, como bien dijeron, este g, ¿qué función les cumple que al componerla con otra función les da la misma función? No, ya lo dije en el chat, pero es la identidad, ¿cierto? O sea, la identidad de G en este caso, porque en H están todas las funciones, o sea, bueno, hay funciones que van de G a G. Entonces, el único candidato que tengo para ser neutro es la identidad de G. Entonces, em, bueno, mi único candidato a neutro es la identidad de G, ¿cierto? Ya, pero si ustedes saben que la identidad de G compuesta con cualquier función que va de G a G les da la misma función, ¿eso les basta para decir que la identidad de G es el neutro en H, circulito? ¿O quieren ver otra cosa? Como que, ¿qué otra cosa que les falta demostrar para ver que esa cosa efectivamente es el neutro? Que Que es pertenezca a único. G, que pertenezca a G, ¿cierto? Eh, que únicos viene gratis. Como si una Ah, ya. estructura algebraica siempre tiene un puro neutro. Pero sí, que pertenezca a G. O sea, no, dijeron que pertenezca a H, ¿sí? No a G, porque G es la estructura, la otra. Como yo lo que quiero probar ahora es que H con más circulito posee neutro. Entonces quiero ver que la identidad de G pertenece a H. Entonces falta ver que la identidad de G pertenezca a H. Ya, y como bien Hay que, vimos, ¿qué cosa? hay que probar que el inverso del neutro también es neutro. Como que el inverso del neutro es también, O sea, en este no, caso, según yo. O sea, es que el inverso del neutro te va a dar el mismo neutro siempre, si es que el neutro es neutro. sí, por eso, o sea, si es necesario probarlo. O sea, pero tú decís como por este lado, o sea, como darlo vuelta. No necesariamente con la composición, o sea, Pero si es que es a qué te necesario refieres con probarlo. a qué te refieres con el inverso? ¿Como a la -1 o con Claro. dar vuelta a esto? Ah, sí, el recíproco. Eh, no sé si estoy entendiendo bien, pero si es como que tenéis que mostrar esta igualdad y también esta, entonces sí, tenéis que mostrar las dos. Pero cuando estáis viendo neutro, no estáis viendo nada con inverso. O sea, como con la -1 no se ve nada de eso. Ah, bueno. Bueno, falta ver que la identidad de G está en H. Entonces, para estar en H, ya vimos que tiene que escribirse de esta forma que está acá. O sea, tiene que ser una función que vaya de G a G y que además la pueda escribir así. Entonces, bueno, eh, como la identidad de G es una función que va de G a G, entonces falta ver que, eh, que la identidad de G evaluada en X, que es X, se puede escribir como, no sé, la voy a poner como C asterisco X asterisco C a la -1, ¿sí? Para algún C en G, ¿sí? O sea, la identidad de G ya es una función que va de G a G, y la otra condición que tiene que ver, o sea, que tiene que cumplirse para que pertenezca a H, es que se escriba así, como algo asterisco X asterisco S algo a la -1. Entonces le puse C como para ponerle en alguna letra. Ahora, entonces, lo que ustedes quieren probar, entonces, por lo tanto, queremos que, entonces, la identidad de g de x me da x. Yo quiero que x sea igual a esto que está acá. Yo quiero que x es igual a c, asterisco x, asterisco c a la -1. Ya, bueno, ya lo dijeron en el chat, pero claro, pues como que c les puede cumplir esto que está acá. Como anda, si ustedes tienen un X acá y quieren que ese X sea igual a toda esta cosa, o sea, como que ustedes van a operar el X con varias cosas por ambos lados y quieren que se le siga manteniendo el X como tal cual. Entonces, ese C, ¿cuál es como la opción como a usar?
sea, ese C que es lo que tiene que ser el neutro, po, ¿cierto? Porque el neutro les deja como invariante al X. Entonces basta tomar C igual a E, que ya me habían dicho acá que el neutro lo llaman E. Entonces me basta tomar C igual a E, que E está en G, ¿cierto? Y se cumple que, bueno, E asterisco X asterisco E a la menos uno va a ser E asterisco X asterisco E, ¿cierto? Porque el neutro de E es E. Y esto simplemente le va a dar X. Y esto entonces es la identidad de G de X. Sí. Y bueno, como esto que está acá, lo voy a decir igual. Esto que está acá es F de X sub ¿qué cosa? ¿Qué cosa va acá? Sub E, ¿cierto? O sea, esto es F sub E de X. Entonces tienen que la identidad de G de X va a ser igual a F de E de X. Y más encima, el dominio y codominio de la identidad de G es G. Entonces, por lo tanto, la identidad de G va a ser igual a F sub E. Esto implica entonces que la identidad de G va a estar en H. Entonces, H, circulito, tiene neutro. Me preguntaron cuándo sé que debo usar la identidad. Bueno, si estáis viendo neutro y tenéis composición de funciones, el neutro siempre va a ser la identidad. O sea, como, sí, o sea, si tenéis composición de funciones, el neutro siempre viene dado por la identidad. Y lo único que tienes que mostrar es que la identidad va a estar dentro del conjunto. Eso es como es como lo complicado al final. Pero eso. em, ya eso, no sé si quedó claro, no sé si tiene alguna duda. Profe, Bien. a eso me refería con que si es necesario probar que el neutro, que el inverso del neutro, o sea, el recíproco del neutro, era el mismo neutro. Entonces sí, como al usar este paso, como esto de acá para acá, Sí, no es una propiedad, o sea, se sabe. ya vale. Sí. Que como esto se parece harto como a los axiomas de semana uno, así Ah, siento que se tiene que probar todo. sí, puede ser, o sea, en general, como la cosa es como, em, o sea, como que te rijáis solamente por las definiciones que te dan. O sea, si ustedes son asociatividad, decirlo, conmutatividad, decirlo, si el neutro es tal cosa, decirlo, pero igual hay como propiedades, y que el inverso del neutro sea el neutro, igual se sabe. Vale, Em, gracias. Eso. Me preguntaron algo de homomorfismo, en verdad no estoy seguro. Si ahí podéis formular un poco más la pregunta, que no sé a qué te referís. Em, ya, bueno, eso. Ya, no sé si quedan como 10 minutos, creo. Sí, partimos a las 40. No sé si quieren que haga la P3C o que haga algo de la P4. No sé si tienen algo que quieran que haga. La F de la P4. O sea, bueno, la F sale con la E, pero puedo hacer la E. No sé si están de acuerdo con que haga la E de la P4, para demostrar que las estructuras son isomorfas. ¿Están de acuerdo o no? Digan por el chat por último. Sí, no hay problema. Ya. Ya es igual la P3C, igual es como un poco más, igual es como media complicada, pero es básicamente usar lo mismo. O sea, es la misma lógica que la A y la B. O sea, mientras hayan entendido bien el conjunto y bien las cosas que quieren demostrar, no debería ser tan difícil. Igual va a estar en la pauta, pero eso. Y bueno, la P4, ya la P4 este enunciado. em, ya a ver, la A, bueno, en verdad de la A a la D son súper estándar, o sea, es como muy directo, no deberían ser capaces de poder hacerlo según yo, no es una pregunta difícil de estructura algebraica. El tema es la E y la F, ¿sí? O sea, demostrar que las estructuras son isomorfas y demostrar que el conjunto es numerable. Que bueno, van a ver después que ver que es numerable igual sale rápido. Pero ya me piden demostrar esto que está acá. Espera, déjame leer un poco el chat.
Entonces, cuando estamos viendo funciones, eh, ya, sí, ya, vamos a ver eso ahora, de hecho. Así que ahí lo aprovecho de repasar un poco. Pero es básicamente dándose la inversa. O sea, cuando, em, sí, o sea, ahí voy a repasar. Ya, entonces, bueno, me dicen para P los naturales sin el cero, fijo. Me piden denotar el conjunto de todos los múltiplos enteros de P por PZ. O sea, una definición nomás. Y me definen en PZ la ley asterisco como eso que está ahí. O sea, me agarra dos elementos en PZ, me los multiplica y me los divide por P. Eso es lo que hace mi ley de composición interna. Ya, entonces, eh, bueno, voy a escribir PZ. Entonces, PZ es el conjunto de los X en los reales, tales que existe un K en los enteros, tal que el X se puede decir como K por P, ¿cierto? O sea, esto es un múltiplo de P, ¿cierto? O sea, un múltiplo de P es P por un entero cualquiera. Entonces, mi conjunto PZ son los X en los reales, que se pueden escribir como la multiplicación de un entero por P. Y, o sea, eso como para porque no les dicen así como explícitamente cuál es el conjunto, pero se lo explican con palabras, pero eso, ¿sí? Ya se entiende eso, ¿no? Como ese conjunto que está ahí, o alguien tiene alguna idea. Ya. Ya, entonces, bueno, tenemos eso. Ya, y les piden demostrar que estas estructuras de acá son isomorfas. O sea, bueno, este símbolo que está ahí. Ya, ¿qué significaba que dos estructuras fuesen isomorfas? ¿Qué es lo que qué es lo que estábamos buscando? Como si les piden demostrar eso, ¿qué es lo que queremos? Eh, Ya me dicen como biyectividad, inyectividad, ya claro, una biyección y que sea homomorfismo, ¿cierto? Eso es importante, o sea, si le están pidiendo demostrar que dos estructuras son isomorfas, no necesaria, o sea, no les basta solamente con una biyectividad entre los dos conjuntos. Tienen que demostrar, o sea, tienen que demostrar que existe una biyección, pero además esa biyección igual tiene que ser un homomorfismo, ¿sí? Entonces eso, como sepan eso. Ya, ahora el tema es que eh, como ustedes pensar así como un homomorfismo, igual es súper complicado porque el homomorfismo hace como cosas, no sé, hace cosas raras en general. Entonces, como llegar a estos problemas como pensando, tengo que hacer un homomorfismo, yo lo encuentro complicado, sí. Pero algo más fácil con lo que ya deberían estar más familiarizados es como llegar a este problema como, quiero pillar una biyección, ¿sí? Porque una biyección igual es difícil, como a veces pillar una biyección, pero están más acostumbrados porque, o sea, cuando ustedes demostraban numerabilidad y cosas así, estaban haciendo biyecciones, ya han demostrado mucho inyectividad y biyectividad, le han visto funciones como caleta de rato. Entonces, es mucho más fácil como pensar, ya quiero hacer una función que sea biyectiva, a que pensar, ya quiero hacer un homomorfismo. Y el tema es que estas cosas como son preguntas, o sea, si esta pregunta fuese como algo más general, es como bien complicado pillar un isomorfismo entre dos estructuras, pero normalmente son cosas fáciles, ¿sí? O sea, como que es como lo más natural y lo más natural le sale y justo un isomorfismo y listo. Entonces, lo que yo les recomiendo, si quieren ver que dos estructuras son isomorfas, es buscar una biyección más que nada, como enfocarse en buscar la función que sea biyectiva nomás y después como lo de homomorfismo es como rezar porque salga, o sea, como usualmente va a salir, sí, o sea, como que los ejercicios no son tan difíciles así como en el sentido de que no tienen que hacerse una función como ultra complicada, sino que es como lo más natural y lo más natural normalmente va a ser igual un homomorfismo. Ya, entonces lo que estoy buscando es una función, entonces definamos la función phi por, ya, entonces phi, ¿de dónde a dónde va a ir? Si quiero demostrar que estas estructuras son isomorfas, como cuál es el conjunto de partida del de llegada. Eh, sí, de Z a PZ. Me pidieron como que hay que tener fe para que sea isomorfa, y yo diría que eso nomás, o sea, tener fe, pero usualmente sí va a ser isomorfa, o sea, como que si te decís como una función que sea natural, o sea, una función que no sea así nada muy rebuscado, probablemente sí sea isomorfa, sí.
Ya, si mi función va a ir de z a pz, y bueno, me va a agarrar un z que le va a poner un k, y me va a devolver entonces phi de k. Ya. Y ahora, si ustedes quieren que este phi de k esté en pz, ¿qué tiene que hacer la función phi a sk? K es un entero. Y si quieren transformar ese entero en un múltiplo de p, porque eso es pz, ¿qué tienen que hacerle a ese entero k? Pk, ¿cierto? O sea, simplemente multiplican ese entero k por p y eso les va a dar un múltiplo de p. Entonces esto va a ser p por k. ¿Sí? Y esa es la función y eso, como que en verdad no tiene mucha ciencia, o sea, como que al final hacen la función como con la forma de los elementos de pz nomás, ¿sí? Y en general, si quieren demostrar que dos estructuras son isomorfas, se hace una función así y, bueno, como usualmente va a funcionar, ¿sí? Esa es la idea en general. Ya, entonces vamos a definir esta función que está ahí. Y bueno, tengo varias formas de ver biyectividad. La primera es ver inyectividad y biyectividad, que en este caso igual es bien rápido, pero vamos a hacerlo como con la otra forma que habíamos visto, que era lo de ver la inversa. Entonces, notemos que, ya, ¿cuál va a ser la inversa de esta función? Igual es fácil, como que tengo una función de números nomás al final. ¿Cuál es la inversa de la función? Eh, si k partido p, ¿cierto? Pk por 1 partido p. eh, no entendí ese 1 partido p. O sea, eso te va a dar k nomás. O sea, claro, al final la idea es como dividir por k, o sea, dividir por p eso, ¿sí? O sea, como esa es la idea. Como tú tenías algo y la idea es que lo quieres dividir por p para que te devuelva el mismo k. Esa es la idea. Entonces, notemos que la inversa de phi es la función, le voy a poner psi definida por, entonces la función, esta inversa que me va a dar, si quiero que sea la inversa, tiene que ir como con los dominios cambiados. O sea, ahora me va a agarrar un múltiplo de p y me va a devolver un número entero. Entonces, me agarra un múltiplo de p, le voy a poner x, y me va a devolver entonces phi de x. ¿Y qué va a hacer? Entonces, ese x lo divide por p. Y esto quiero que esté en los enteros, pero ¿va a estar en los enteros? Sí, pues, porque si tengo que x es un múltiplo de p, entonces ese x que está ahí lo puedo escribir como, no sé, como p por k, y ese p con ese p se me va a ir y me va a quedar solamente k, que k es un entero, ¿sí? O sea, como esa es la idea. Entonces, esta función de ahí está a estar bien definida. Ya, voy ahora, ya, yo dije que esa es la inversa, pero para demostrar que es la inversa, ¿qué es lo que quiero demostrar? Eh, para ver que si es efectivamente la inversa de psi, que es lo que quiero ver. Em, ¿Qué compuestos dan la identidad? eso. Em, quiero demostrar que la composición de estas funciones me da la identidad. O sea que psi compuesta con phi me tiene que dar la identidad de, bueno, en este caso esta función que está acá, una función que parte desde z y llega a z. O sea, esto me tiene que dar la identidad de z. Y lo otro es que phi compuesto con psi me tiene que dar la identidad, pero ahora de pz, ¿cierto? Y eso es lo que quieren demostrar. Y si quieren demostrar como igualdad de funciones, bueno, quieren demostrar que los dominios y codominios son iguales y ver que las asignaciones son iguales, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar codominio y dominio propuesto y veamos cómo al evaluarlo en X. Esto phi, o sea, phi de X me va a dar phi de X. Y esto entonces va a ser phi de X será, ¿cómo era? P por X, ¿cierto? Psi de P por X. Y psi de P por X simplemente me va a dar PX dividido P y eso me da X. Sí, y eso es como efectivamente la identidad de Z de X. Y al revés, me va a dar phi de psi de X. Y eso me va a dar phi de psi de X. Y de X partido P. Y eso me va a dar P por X partido P. Eso me da X, que entonces la identidad
PZ de X. ¿Sí? Y si demostraron que los codominios y los dominios son iguales, entonces va a tener que, por lo tanto, sí, o sea, bueno, que la inversa de phi a la menos 1 igual a psi. Y como como phi tiene inversa, entonces phi es invertible, entonces phi es biyectiva. ¿Sí? Entonces eso. Sí, eso es como no sé quién me había preguntado, pero em, para ver que una función era biyectiva, como la forma fácil era darse la inversa y demostrar que esa cosa efectivamente era la inversa. En este caso, como tengo una función que va de, bueno, es una función de números reales, ver la inversa es súper fácil, o sea, es como despejar nomás. Pero si no, como ahí tenéis que entrar a despejar la inversa y podría ser un poco más tedioso. Y para demostrar que la inversa era inversa, es demostrar estas dos cosas que está acá. O sea, que las composiciones les daba la identidad. Y para demostrar igualdad de funciones, si se acuerdan, era ver que los codominios eran iguales, los dominios eran iguales y que las asignaciones eran iguales. Em, Eso. Ya, y bueno, ya, y lo otro es ver qué homorfismo. Entonces, si me das unos minutos más, puedo ver qué homorfismo. Entonces, para ver qué homorfismo, entonces quiero demostrar que para todo x, y en z, phi de x por y me da phi de x asterisco phi de y, ¿cierto? Porque quiero ver que un homorfismo entre z con el producto a pz con el asterisco. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Y en este caso, bueno, pueden hacerlo de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Yo ya lo hice, caché que es un poco más fácil de derecha a izquierda. Entonces voy a partir de la derecha. Entonces me va a dar esto. Y ahí esto es P por X. No, así. P por X, asterisco P por Y, ¿cierto? Esto acá es la definición de phi. Después por la definición de asterisco, esto les va a dar P por X por P por Y dividido P. Esto es la definición de asterisco. Después se les va a ir un P y les va a quedar entonces eh, P por XY, si no me equivoco. Y bueno, eso lo pueden escribir como P por XY y eso simplemente phi de X por Y. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, va a tener que phi va a ser un homomorfismo. Y bueno, si phi es un homomorfismo y además phi es biyectiva, entonces phi es un isomorfismo. Y entonces Z con el producto va a ser isomorfa PZ con el asterisco. Sí, eso. Bueno, acá igual justificar esto la definición de phi. Entonces eso, como más que nada, insisto, como la idea es darse una función como la más natural que pillen y después simplemente como que tienen que rezar para que la función sea biyectiva y además que sea un homomorfismo, pero si le llegan a preguntar algo así es darse la cosa más natural y como o sea, es muy probable que la función que se hagan sea efectivamente un isomorfismo si es que se hacen como la función natural al final, como que no hay no, lo que quiero que cachen es que no piensen en cosas muy rebuscadas, como no, normalmente son cosas simples. Em, Eso. Y bueno, la siguiente pregunta me pedía demostrar que PZ era numerable. Sí, o sea, me preguntaba si es que PZ era numerable. ¿Alguien me puede decir si es que es numerable o no? ¿Y por qué? ¿O por qué PZ va a ser numerable o no va a ser numerable? ¿Bien cacha? Como que demostramos en esta parte de acá. Sí, eso. Lo que hicimos, phi es una función que va de z a pz y vimos que phi era biyectiva. Como phi es biyectiva, entonces va a haber una biyección entre pz y z, y como hay una biyección, entonces tiene el mismo cardinal, y como el cardinal de z es igual de los naturales, entonces el cardinal de los naturales va a ser igual al cardinal de pz. Eso. Em, y bueno, eso era la pregunta, no sé si tienen duda. Em, Eso, sorry por pasarme unos minutos. No sé si tienen alguna duda.
O si quieren preguntar algo para mañana o lo que sea. Ya eso. Si no hay duda, ¿cuál era el dominio y el codominio de la composición? Em, o sea, si tú tenías como... Espera, ¿me estás preguntando como este ejercicio en particular o como de una composición de funciones cualquiera? O sea, en general, si tú tenés como, bueno, una función que va de un conjunto A a un conjunto B y otra que va de, no sé, si tú tienes como F y G y tú te querés saber, no sé, el dominio de F o G, a ver, veamos, el dominio de F o G, como la composición lo que hace es primero aplicar la de más a la derecha, o sea, primero aplica G. Entonces, bueno, esta composición está mal. G o F. Sí, ahí sí. Entonces, si quieres ver el dominio de G o F, lo que queréis ver es como de dónde parte esta función G o F, y la función G o F siempre parte de la de más a la derecha. O sea, yo lo veía así como G o F de X. Esto ahí queda como más claro, pues esto es G de F de X. Entonces acá queda más claro que lo primero que aplicas, o sea, lo primero que le aplicas a X es F. Y ahí ves pues, en tu diagrama o donde sea que tengas definida F y G, veis como de dónde parte F. En este caso F parte de A, entonces el dominio de esta cosa va a ser A. ¿Sí? Y lo mismo, el codominio de G o F va a ser como, ya tú le aplicas F a X, ¿y qué es lo último que haces? Lo último que haces es aplicarle G a toda esta cosa. Entonces esta función, la composición G o F, va a llegar a donde llegue G. Entonces, acá veía dónde llega G, y bueno, G llega a C, entonces esto va a ser C. No sé, eso es como la idea de para ver codominio y dominio de estas cosas. Eso. Ya no sé si tienen más dudas. eh, bueno, voy a dejar de grabar.